Ok, bienvenidos. Vamos a iniciar con lo que sería la clase del día de ahora de matemáticas. El día de ayer teníamos la introducción a lo que era el tema de fracciones. Explicábamos, de verdad, que dentro de una fracción teníamos dos números que se representan, ¿verdad? Como un número que va en la parte de arriba, luego va una pequeña raya, ¿verdad? O una división y después encontramos lo que es un segundo número. A estos números se les suele llamar numeradores y denominadores respectivamente. El numerador es el que va en la parte superior, el denominador es el que va en la parte inferior. Aunque también las fracciones se pueden representar de otras maneras, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando la representamos como si fuese con el símbolo de la división. En este caso, podríamos incluso decirla de otra forma. Cuando se representa de esta forma con la rayita, ¿verdad? Se suele utilizar los números como medio, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo en la parte para denominar o llamar, mejor dicho, al denominador. Y arriba usamos 2, 1. En otras palabras, en estas fracciones, al verlas de esta manera, el numerador se suelen utilizar, digamos, los números, el cardinal, es decir, el que no tiene ningún orden, 1, 2, 3, 4, 5, pero en la parte de abajo, en los denominadores, se suelen utilizar números ordinales, ¿verdad? Es decir, dejando de lado la de medio, porque ese tiene su valor, ¿verdad? Y el tercio, que tiene su propio nombre, a partir del número 4, en todos es como decir cuarto, ¿verdad? Entonces dice un cuarto, luego un quinto, es casi como el quinto, sexto, séptimo, octavo. Se comienzan a usar ya números de tipo ordinal. Decíamos también que para recordar lo que ilustra o lo que representa una fracción, nos remitíamos al concepto o al dibujo de una pizza o algo que se pueda cortar en porciones o en rebanadas. Y veíamos las diferentes formas en las que estas rebanadas se podían cortar, ¿verdad? Y obteníamos ahí esas divisiones, ¿verdad? Veíamos que teníamos que siempre se representa un todo y ese todo se divide en ciertas partes. Vimos lo que significaba un medio, que es cuando decimos la mitad de algo, dividir algo en dos. Un tercio, que es como dividir algo en tres partes. Hablábamos también de un cuarto, que significa repartirlo en cuartas partes. Un quinto, que significaría repartir un todo en cinco partes. Así llegamos también a lo que vendría siendo un octavo y un décimo, que respectivamente sería dividir un todo en 8 partes y dividir un todo en 10 partes. Ahora, todas estas son de 1, pero el numerador puede ser cualquier número diferente de 1. Entonces, vamos a tratar de hacer unos ejercicios en donde vamos a representar a dichas cantidades. Bien, en primer lugar, vamos a trabajar con estos que estamos viendo acá. Vamos a ver. Vamos a tratar de representarlo. Sí, vamos a agregar acá. Es que en ese cuadrito creo que no va a caber. Voy a hacer un cuadrito un poco más grande para representar esto. Bien, y vamos a agregarle acá un contenido textual, ¿verdad? Y vamos a hacer también un poco más grande la letra, ¿verdad? Para que lo podamos apreciar mejor. Bueno, tendríamos acá lo que sería este que parece un pastel, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer primeramente es encontrar el total, digamos, el total de porciones, por así decirlo, que ese pastel podría tener. Em, Al ir contando, ¿verdad? Las piececitas, nos vamos a encontrar con el total de porciones. Eso significa que aquí hay unas que están como de color, que nos representarían la parte, digamos, del numerador.
y el total nos va a representar el denominador. Entonces vamos a hacer esto. Tendríamos que en la parte de arriba vamos a manejar, por así decirlo, un 3. Bien, están 3 porciones claramente coloreadas, ¿verdad? Entonces, eso es como decir 3. Ahora, si contamos el resto, es decir, las que no están pintadas, nos damos cuenta que hay 4, ¿verdad? Hay 4 unidades. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 o 4 porciones del pastel que no están representadas en este dibujo. Pero si sumamos a esas 4 las otras 3, tendríamos un total de 7. Entonces, a esto se le podría llamar como 3 séptimos. Vamos a insertar acá una línea, ¿verdad? Que va a representar la división, ¿verdad? Que estamos marcando. Y vamos a ponerla en color negro, ¿verdad? Para que quede igual que el resto. Y vamos a hacer un poquito más gruesa, ¿verdad? Para que se vea más marcadita. Bien, entonces, estamos diciendo que en esa figura estamos queriendo decir que hay 3 séptimos. También se puede decir como 3 de 7. Es decir, por eso les decía que la fracción es una forma de representar de diferente manera la división, ¿no? Es una aplicación diferente de la división. Esto también se podría hacer así con la pleca, ¿verdad? De esta manera. 3 sobre 7, dicen algunos a veces al hacerlo de esta forma. O 3 de 7. Es otra forma de leer, digamos, las fracciones. Eh, Como eso, ¿verdad? Representando, bueno, tengo 3 porciones de un total de 7 que habían. O sobraron 3 porciones de un total de 7 que habían. Significa que 4 porciones ya no están. 4 porciones se repartieron. Entonces, podemos esto leerlo de diferentes maneras. Puede ser 3 séptimos, 3 séptimos, o puede ser 3 sobre 7, o bien podría ser decir 3 de 7. Las 3 lecturas, ¿verdad? Esas 3 lecturas nos dan una idea de esa proporción, ¿verdad? Porque realmente podríamos ver a las fracciones como una proporción de algo. Cuando nos referimos a una proporción, precisamente por eso el concepto de porciones, o sea, dividir algo en porciones o en partes. Bien, vamos a hacer ahora el segundo. Voy a llevar estos números que ya están así con formato para acá y vamos a modificar los valores. Porque en este caso, pues es una pizza. Entonces, veamos ahí cuántas porciones quedan o cuántas porciones están marcadas, digamos, como de color. Entonces, contamos que hay 1, 2, 3, 4, hay 5. Hay 5 porciones. Eso se va a lo que sería el numerador. Hay 5 porciones. Y contamos que hay 3 que están vacías, que esas 3 como que ya se las comió alguien, ¿verdad? Entonces, significa que si hacemos 5 más 3, llegaríamos a 8. Entonces, este 5 y este 8, nosotros lo podemos leer de diferentes maneras. Podemos decir 5 octavos. 5 octavos. O bien podríamos leerlo, ¿verdad? Como 5 sobre 8. O bien se podría leer como 5 de 8. Bien, todas esas representaciones nos dan esa idea de que de un total de 8 piezas o de 8 partes, de 8 porciones, hay 5 en existencia. Bien, entonces ahí estaríamos viendo ya dos aplicaciones, ¿verdad? En una 3 de 7, en otra 5 de 8, o 3 séptimos o 5 octavos. Vamos a ir a la tercera. En esta de acá, pues eso pareciese una naranja, ¿verdad? Pareciese como una naranja. A veces las naranjas ya traen como esas divisiones, ¿verdad? Al partirlo usted va a ver que las naranjas ya en su estructura traen como una especie de división.
Vean, pero aquí no vamos a ver esas rayitas, no vamos a considerar esas rayitas que la naranja tiene por dentro, sino más bien es como pensar, bueno, tenemos la mitad de una naranja. Entonces, habemos 4 personas. Vamos a repartir esa mitad para que a cada uno nos toque un pedazo. Entonces, tenemos ahorita 2, porque hay otras 2 que ya se fueron. Hay otras 2 que ya se fueron. Entonces, esto es como decir, ¿verdad? Que tenemos 2 sobre 2. Y eso se puede decir, ¿verdad? 2 sobre 2. Pero no resulta, digamos, práctico. Porque ya al momento de hacer operaciones, eh, eso nos va a dar el resultado de 1. Bien. Entonces, aquí debemos tomar en cuenta ciertas situaciones y quizás vamos a asumir algo para que tenga un poquito más de sentido. Sí, yo puedo decir 2 de 2, eso sí se puede hacer, ¿verdad? Puedo decirlo 2 de 2, pero 2 medios es igual a 1. Veámoslo de esta manera. Decimos que un medio es la mitad de algo. Un medio es la mitad de algo. 2 medios es como que estemos representándolo todo. Bien, entonces, en este caso, aquí quizás para que tenga más gracia el ejercicio, o consideramos que es la mitad, o consideramos que lo repartimos entre 4. Bien, podría ser una de esas dos cosas. Entonces, podríamos decir, bueno, es un medio, si es como que la he partido por la mitad. O bien podría representarnos un cuarto, pero para representar un cuarto, una parte de esta no debería de estar. Es decir, por ejemplo, toda esta zona de acá, esta no la consideraríamos ahorita, sino que solo consideraríamos ese pedazo. Para ese pedazo sí podemos decir, es 1 de 4 o es un cuarto. O podríamos decir es un medio porque es la mitad. Pero si seguimos la lógica anterior de decir, bueno, ¿cuántas porciones hay y cuántas porciones quedan? Entonces decimos, bueno, hay 2 porciones y quedan 2 porciones, que es equivalente a decir como que tenemos la mitad nada más o a decir, bueno, ya de todo, ¿verdad? De todo ya se repartió la mitad y la otra mitad no se ha repartido. Entonces, vamos a dejarla en esta, quizás como aplicación como de un cuarto, considerando de que ese pedacito no está, ¿verdad? Que ese pedacito no está. Bien, iríamos ahora al último, que como pueden ver es una sandía. Entonces, esa sandía, ¿verdad? Está a la mitad de la sandía y se va a rebanar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuántas rebanadas hay. Tendríamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, tenemos 6 en total. 3 por este lado y 3 por este lado. Entonces pondríamos arriba el número 6. Ahora pensaríamos, bueno, ¿cuántas faltan o cuántas ya se repartieron? Bueno, resulta que son 4. Entonces, 6, acá diríamos 6 que ya tenemos más estas 4 serían 10. Entonces diríamos 6 de 10 o 6 décimos. ¿Qué representa 6 de 10 o 6 décimos? Significa que de un todo que se repartió en 10 partes iguales, tenemos en existencia 6. Por eso 6 de 10. A veces esto se utiliza incluso, por ejemplo, los profesores lo usamos mucho esto. Cuando hacemos un examen, y ponemos el total de preguntas. Supóngase en un examen hubieran 20 preguntas. Entonces, para sacar la nota que un estudiante tiene, contamos todas las preguntas buenas. Si de un examen de 20 preguntas el estudiante acertó en 14, entonces decimos, es 14 de 20. ¿Qué significa? Acertó en 14 puntos de un total de 20.
Entonces, las fracciones tienen muchas maneras de representarse, aunque al estudiarlas, lo más común es que se nos enseñe a leerlas como 3/7, 5/8, 1/4, 6/10. Recordemos que eso en sí lo que nos está diciendo es que es una representación de dicha cantidad, pero es una representación de dicha cantidad o del todo, de una parte. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Acá tenemos diferentes figuras. He tapado ahorita el valor que vamos a ver de ello para que practiquemos y digamos cuál es el valor en cada una de estas figuras. Bueno, así que vamos a hacer ahorita una pequeña práctica. Vamos a comenzar con este primer círculo que está acá, ¿verdad? Este que tiene como color verde con blanco, este de acá. Con este vamos a iniciar. Y bueno, la pregunta sería, ¿cómo podemos representar esa parte coloreada, ¿verdad? Esa parte de color verde. ¿Cómo lo diríamos en fracción? Uno sobre 2. Podría ser 1/2. Sería una forma de decirla, 1/2. De hecho, si lo quitamos acá, aparece así, 1/2. En las fracciones hay que evitar decir 1/2. Aunque cuando se usa la pleca podemos pensar que es una división, recordemos que la fracción sí, es una representación de una división, pero sin calcular, sin entrar a hacer la división entera o la división decimal. Entonces podríamos decir es 1/2, también podemos decir es 1/2, o podríamos usar el es un medio. Un medio. Es un medio. Podría ser cualquiera de esas tres. Bien, vamos a este segundo, ¿verdad? El que tiene esas divisiones en color rosa. Bien. Veamos ahí cuántas divisiones rosas hay y cuántas, digamos, de las blancas es igual que la anterior. Asumimos que esas ya no están, ¿verdad? Las que queremos contar son las rosas. Entonces, ¿cómo leeríamos esta de acá? 4/3. 4/3. Bueno, veamos. Recordemos que estoy de acuerdo con el 4. Estoy de acuerdo con el 4, que es el que debe de ir arriba. Pero abajo tiene que ir el total de porciones o el total de divisiones. Es decir, las blancas y las rosas. 4/7. 4/7. Ok. 4/7. Entonces es 4/7 o 4/7 o 4/7. Esa es otra forma de representarlo. Entonces, lo que debemos de recordar es que cualquiera de esas frases que yo diga están correctas, pero en algunos momentos puede ser que mi profesor de matemáticas, mi maestra de matemáticas me diga, no, no tiene que leerlo como 4/7 o 4/7, no, diga 4/7, ¿ya? Porque la intención posiblemente del docente en ese momento es enseñarnos a utilizar esa lectura. Recuerden que esa lectura utiliza medio, comienza con medio para cuando está entre dos. Tercio cuando es el número 3. Cuarto cuando es el número 4. Del 5 en adelante se comienzan a usar los números ordinales, es decir, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Ahora, cuando se llega al 10, se utiliza décimo. Luego, para el número 11 se usa onceavos, doceavos, treceavos, cuatorceavos si fuera 14, quinceavos si fuera 15, dieciseisavos si fuera 16,
17avos si fuera 17, 18avos si fuera 18 y 19avos si fuera 19. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos ahí unos como de color lila, ¿verdad? Un moradito suave. Y es un cuadrado, bueno, son cuadrados que vienen de un rectángulo. Entonces, ¿cómo leeríamos esta de acá? 5/6. 5/6, correcto, sería una forma de leerla, ¿verdad? 5/6, 5 de 6. 5 de un total, eso de 5 de 6 significa, bueno, hay 5 de un total de 6. Esto incluso se puede aplicar cuando a veces vienen cajas con productos, ¿verdad? Viene una caja grande y dentro de la caja vienen los diferentes cajitas más pequeñas. Entonces, nosotros podemos ir diciendo, bueno, mire, en esta caja, ¿verdad? Vienen tantos, ¿verdad? Vienen 50, supóngase fueran teléfonos. En esta caja grande vienen 50 unidades, vienen 50 teléfonos, pero al contarlos, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, hay 40 de 50. ¿Qué significa? Que hay 10 que quizás ya se vendieron. 40 de 50 o 40/50 o bien podríamos decir, ¿verdad? 40 cincuentavos, ¿verdad? 40 cincuentavos, es decir, 40 de un total de 50 partes. En este caso tendríamos 5 sextos, 5 sextos. Por lo menos el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, quizás se nos van a asemejar a los grados que usamos nosotros acá para referirnos al sistema de grados, como quinto grado, sexto grado, séptimo grado, octavo grado y noveno grado. Hasta ahí se parecen, ¿verdad? Pero ahí decimos décimo, ¿verdad? El décimo. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Esta es otra figura, ¿verdad? Esta ya vendría siendo la representación de prácticamente un hexágono. Veamos en ese hexágono. Se ha escogido nada más una pieza. O sea, es fácil decir que arriba va a ir el 1, pero ¿cuántos quedan en el resto? 1/6. 1/6 o un sexto, diríamos. 1/6 o un sexto. Bien, es correcto. 1/6 o un sexto. De hecho, como es un hexágono, ¿verdad? El hexágono tiene la propiedad de ser una figura, ¿verdad? Un poliedro de seis lados. Entonces, cuando se divide así en sus diagonales, obviamente vamos a obtener esos 6 triángulos que se forman ahí internamente. ¿Verdad? Que algunos a esto le da dificultad el ver estos hexágonos así, ¿verdad? Porque resulta que si uno desenfoca, o sea, si uno desenfoca esta figura un poco, parece un cubo. Si uno la desenfoca, parece como que es un cubo, el que se forma de esas figuras. No sé si lo alcanzarán a notar, pero si uno enfoca, digamos, esta cara de acá, con esta de acá, y esta de acá se forma un cubo. En vez de ver las divisiones así como esos triángulos. Correcto. Bueno, vamos a la otra, ¿verdad? En la otra tenemos otra figura, ¿verdad? De estas que tienen así cantidad de lados y se forman esa cantidad de triángulos al sacar sus diagonales. Veamos, ¿cómo leeríamos esta? 1/7. Un séptimo. Veamos. Aquí, ¿cuántos coloreados hay? Bien.
2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tendríamos uno sin leer. Sí sería un séptimo si usted considera este, pero digamos que los que queremos contar son los que están coloreados. 6/1. No, no podría ser 6 sobre 1, porque 1 es el total de todos. ¿Cuántos hay entre todos acá, incluyendo el blanco? 6/7. 6 sobre 7. Las fracciones sobre 1 no funcionan porque un número dividido entre 1 es el mismo número. Bueno, entonces no resulta práctico ese tipo de fracciones. Entonces, este es 6 de 7 o 6 sobre 7. El 1 sí puede ir en el de arriba, ¿verdad? Porque es como tomar una pieza de todas, pero nunca lo vamos a poner en el denominador, porque si yo digo cualquier número entre 1 o digamos que su parte baja sea un 1, es el mismo número. Es igual que la multiplicación por 1, que cuando la tabla del 1 ni nos la aprendemos de memoria porque ya sabemos que todos los resultados es el mismo número. Lo mismo pasa en estos. Vamos al último, que es un rectángulo que se ha dividido como en esas fraccioncitas, ¿verdad? O pequeñas porciones rectangulares. Veamos ahí. Recuerda que el que vamos a contar es el que está pintado. El resto solo nos sirve para saber en cuánto se dividió, pero hay que sumar lo blanco al de color. Un décimo. Un décimo, ok, excelente. Ese sería un décimo o podemos decir 1 de 10 o 1/10, ¿verdad? Bien, ahí estaríamos entonces con esta lectura, ¿verdad? La clase de hoy es una aplicación de lo que hemos estado viendo, de lo de las fracciones y de las formas en las que se pueden leer, ¿verdad? Por lo menos ya llevamos 3 formas de leerlo, ¿verdad? Una forma es utilizando lo tradicional, que es como leeríamos un medio, 4/7, 5/6, 1/6, 6/7, 1/10. Esa sería la forma más tradicional de leer las fracciones, pero también las podemos leer como 1/2 o lo que vendría siendo 1/2 o 4/7 o 4/7, 5/6 o 5/6, 1/6 o 1/6, 6/7 o 6/7, 1/10, o como decir lo que vendría siendo, ¿verdad? 1/10. De hecho, cuando usamos el de, otra aplicación que esas cosas tienen es a veces cuando se quieren dar proporciones. Por ejemplo, cuando han hecho encuestas, ¿verdad? Y en la encuesta comienzan a decir 1 de cada 10 hogares, ¿verdad? O comienzan a decir 20 de cada 100 salvadoreñas, ¿verdad? O comienzan a decir cosas como 3 de cada 10 hombres mayores de tantos años. ¿Qué es lo que están queriendo decir con eso? Significa que recurren a las proporciones de números, de cantidades, para darnos una idea. Si nos dijeran, bueno, 1 de cada 10, ¿verdad? 1 de cada 10 estudiantes repasa los ejercicios en casa. Significa que en esa investigación han determinado que hay 9 que nunca repasan ejercicios y solo uno, y eso se vuelve como una constante. Es decir, que si fuéramos midiendo toda la población en bloques de 10, encontraríamos siempre a uno que es el que repasa más tarde los ejercicios, pero el resto, la mayor parte, que equivaldría a 9, esa es otra forma como decir el 90% o el 10%. Entonces, esto se relaciona mucho a proporciones, que ya es cuando comenzamos a trabajar con porcentajes también. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con la clase de ahora, ¿verdad? Un gusto haber estado con ustedes. Nos despedimos y nos veríamos en unos minutitos para la clase de manualidades. Hasta luego. Adiós. Ok, adiós.